La Guerra de Abril de 1965, también conocida como la Revolución de Abril, fue un conflicto crucial en la historia de la República Dominicana. Fue una lucha por la restauración del orden constitucional y el regreso al poder del presidente democráticamente electo Juan Bosch, quien había sido derrocado en 1963 tras un golpe militar. Este conflicto es considerado uno de los episodios más importantes de la historia contemporánea dominicana y se le ha denominado también el David del Caribe, debido a la valiente resistencia de las fuerzas constitucionalistas frente a las poderosas intervenciones extranjeras. A continuación, te doy un análisis más detallado de los principales eventos y personajes de la Guerra de Abril, así como sus implicaciones para el país. Contexto y causas. 1. Golpe de Estado de 1963. En septiembre de 1963, Juan Bosch, el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura de Rafael Trujillo, fue derrocado por un golpe militar que lo acusaba de implementar reformas demasiado radicales. 1. Bosch era visto como una amenaza por sectores conservadores y militares. 1. Tras su derrocamiento, se estableció un gobierno militar de facto encabezado por Donald Rey Cabral. 2. Tensiones políticas. Tras el golpe, las tensiones políticas en el país aumentaron. 2. En 1965, un sector de las Fuerzas Armadas, apoyado por amplios sectores civiles, especialmente de la izquierda y progresistas, exigía el retorno al orden constitucional y al gobierno de Bosch. 3. El levantamiento constitucionalista. El 24 de abril de 1965, un grupo de oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, conocidos como los constitucionalistas, se rebelaron contra el gobierno de Rey Cabral. 3. Estos militares fueron respaldados por sectores de la población que apoyaban el regreso de Juan Bosch y el restablecimiento de la democracia. 3. El levantamiento se produjo en Santo Domingo, la capital, y pronto se convirtió en un conflicto armado. Desarrollo del conflicto. 1. Combates en Santo Domingo. El enfrentamiento fue violento y dejó grandes destrozos en la ciudad. 1. Los constitucionalistas tomaron el control de varias áreas, mientras que las fuerzas leales al gobierno de Rey Cabral respondieron con represalias. 1. Las batallas fueron intensas y la ciudad de Santo Domingo sufrió bombardeos y enfrentamientos durante varios días. 2. Intervención de Estados Unidos. La intervención extranjera fue uno de los aspectos más polémicos del conflicto. 2. El 28 de abril de 1965, ante el temor de que la situación en la República Dominicana pudiera desestabilizar la región y convertirse en una victoria para el comunismo, el presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson ordenó el envío de tropas estadounidenses a la isla. 2. La intervención buscaba evitar que la Revolución de Abril se convirtiera en una rebelión de corte socialista, influenciada por la Guerra Fría. 3. El sitio de la capital. Durante la intervención estadounidense, los combates continuaron en Santo Domingo. 3. La resistencia de los constitucionalistas fue fuerte, y la ciudad se convirtió en una especie de trinchera del honor para quienes defendían la restauración de la democracia. 3. Los constitucionalistas lucharon por retener el poder y derrotar las fuerzas de Rey Cabral y los estadounidenses. 4. El impacto de la intervención. La intervención estadounidense fue vista por muchos dominicanos como una violación de la soberanía nacional y generó una gran oposición. 4. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses se mantuvieron firmes en su presencia, e incluso a pesar de los esfuerzos diplomáticos y la resistencia interna, las tropas estadounidenses permanecieron en el país. Personajes clave. 1. Juan Bosch. Bosch fue el presidente derrocado en 1963 y la figura central del levantamiento constitucionalista. 1. Aunque no participó directamente en los combates, su regreso al poder era el principal objetivo de los rebeldes, quienes lo consideraban el legítimo presidente. 2. José Francisco Peña Gómez. Fue uno de los principales líderes del movimiento constitucionalista. 2. Peña Gómez, que más tarde se convertiría en uno de los políticos más influyentes del país, jugó un papel destacado en la lucha por la restauración del gobierno de Bosch. 2. Durante la Revolución de Abril, fue uno de los oficiales que dirigió la resistencia en la capital. 3. General Pedro Antonio Peña Gómez, fue uno de los líderes militares del levantamiento.
3. Conocido por su valentía y su firme postura en defensa de la constitucionalidad, Peña Gómez fue uno de los símbolos de la lucha constitucionalista. 4. General Wessing y Wessing. Fue uno de los principales comandantes de las fuerzas leales al gobierno de Rey Cabral y se destacó como líder de la resistencia contra los constitucionalistas. 4. Wessing y Wessing jugó un papel clave en la represión de los insurgentes. 5. Donald Rey Cabral fue el presidente interino del gobierno golpista que asumió el poder tras la caída de Bosch. 5. Su gobierno fue resistido tanto por los sectores populares como por los militares que apoyaban la restauración constitucional. 6. Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos que, en el contexto de la Guerra Fría, decidió intervenir militarmente en la República Dominicana. 6. Su administración temía que la Revolución de Abril pudiera abrir la puerta a un gobierno comunista en el Caribe. Consecuencias de la Guerra de Abril. 1. Acuerdo de paz y fin del conflicto. Después de semanas de lucha y con la presión de la comunidad internacional, se llegó a un acuerdo de paz el 31 de mayo de 1965. 1. Este acuerdo estableció un alto el fuego y una transición hacia un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien se encargó de preparar las elecciones de 1966. 2. Restauración de la democracia. Las elecciones de 1966 fueron convocadas, y Leónidas Trujillo Molina del Partido Reformista ganó la presidencia. 2. Aunque Bosch no regresó al poder en 1966, el proceso restauró la democracia en el país, aunque con tensiones políticas y sociales a largo plazo. 3. Impacto en la política dominicana. La Guerra de Abril dejó una profunda marca en la política de la República Dominicana. 3. A pesar de que Bosch no volvió a la presidencia en ese momento, la Revolución de Abril se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera. 4. Desestabilización y división política. A pesar del retorno a la democracia, la guerra dejó una profunda división en el país entre los que apoyaban el regreso de Bosch y aquellos que temían una dominación comunista. 4. Estos conflictos políticos continuaron a lo largo de los años. David del Caribe. La expresión David del Caribe se refiere a la valentía de los constitucionalistas que, a pesar de enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas, incluidas las intervenciones extranjeras, lucharon por la restauración de la democracia en su país. Al igual que David en la Biblia, quien venció a Goliat con un acto de valentía y fe, los constitucionalistas dominicanos se enfrentaron a una situación adversa con la esperanza de restaurar el orden constitucional. La Guerra de Abril de 1965 es un episodio que marcó un antes y un después en la historia política de la República Dominicana y se recuerda como un momento decisivo en la lucha por la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.